Hola amigos venezolanos, soy Felipe Pérez Martí del Movimiento Libertadores. Quiero explicarle qué es lo que somos nosotros. En primer lugar, el Movimiento Libertadores es la parte de la sociedad civil que realizó el evento del 16 de julio del año pasado. Ustedes saben que ese fue un evento histórico y nosotros estamos escribiendo historia. Es paradójico, pero así como el gobierno venezolano está escribiendo una historia que va a quedar en los anales de la historia mundial como las cosas que nunca se deben hacer, también los venezolanos estamos escribiendo páginas que van a ser recordadas de aquí en adelante, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. ¿Por qué? Porque el 16 de julio del año pasado, eso fue un evento que jamás había ocurrido en el mundo entero. La sociedad civil por su cuenta organizó un evento electoral, ¿verdad?, paralelo al gobierno, y ahí concurrieron más de 7,5 millones de personas, de manera pacífica, civilizada. Expresaron su voluntad en condiciones sumamente negativas, pero se pudo realizar el evento. Entonces, el Movimiento Libertadores fue la parte de la sociedad civil que ayudó a organizar ese evento y que de hecho lo propuso en primer lugar, en conjunto con la MUD, ¿verdad?, que en ese momento atendió ese llamado y nos ayudó a realizarlo. Ahora, nosotros queremos recalcar que somos parte de la sociedad civil y no necesariamente los partidos políticos. Lo que hay que hacer aquí en Venezuela es tener en cuenta que el soberano está luchando no solamente contra el gobierno, sino contra gente que los cazadores de renta tienen capturada en las filas opositoras. De manera que la contradicción aquí no es entre el gobierno y la dirigencia opositora, no. Es entre los cazadores de renta y el resto de los venezolanos. ¿Por qué? Porque los cazadores de renta son los titiriteros, los que mueven los hilos de este teatro, ¿verdad?, que nosotros vemos. Y tenemos que ver más allá, tras bambalinas, tenemos que ver al verdadero enemigo que mueve al gobierno y lo captura, pero también captura parte importante de la oposición. Entonces la sociedad civil tiene que reaccionar contra eso, primero para definir el mapa político, ¿verdad? Se trata de una contradicción no entre oposición y gobierno, sino entre venezolanos y los cazadores de renta. De manera que el concepto de unidad hay que revisarlo muy bien. Hay gente que dice, no, vamos a unirnos, la unidad, por la unidad. Entonces, si tú te unes con tus enemigos, tú pierdes la guerra. Tú tienes que tener muy claro cuál es tu mapa en este conflicto que estamos enfrentando. De manera que nosotros, el Movimiento Libertadores, tenemos claro en realidad cuál es el mapa, cuáles son nuestros aliados y cuáles son nuestros enemigos. ¿Y qué es lo que queremos hacer para reactivar el poder del soberano? Bueno, somos una especie de CNE, ¿verdad?, una especie de CNE de facto, porque el gobierno nos ha quitado la capacidad de elegir cuando votamos, a partir del revocatorio sobre todo. Claro, desde antes también había ocurrido cuando ganamos la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque el gobierno en la práctica no dejó que la Asamblea Nacional tomara decisiones que tuvieran un efecto fáctico, real, con impacto sobre la vida de los venezolanos. Pero se notó con más claridad desde que nos robaron el revocatorio. Entonces, como no tenemos capacidad de decidir por la vía de los votos, nos hemos organizado, la sociedad civil, para poder decidir por la vía de facto. Y hemos estado organizando una estrategia para tener capacidad de facto para sacar al gobierno. Lo que es importante aquí es la fuerza de los contendientes. En el caso nuestro, fíjense, en el caso nuestro, aparentemente el gobierno es más fuerte que nosotros porque tiene la Fuerza Armada. Y en realidad eso es falso, es una cosa que les quiero conversar hoy.
las fuerzas determinantes de este conflicto, ¿cuáles son? La voluntad política de la gente, y en su mayoría está contra Maduro, eso lo sabemos, contra este gobierno. También la calle, ¿verdad?, que en un momento estuvo del lado de la oposición y potencialmente podría estarlo si nos damos cuenta de la situación. La comunidad internacional, que en su grandísima mayoría está a nuestro favor, y la Fuerza Armada. Ahora, con la Fuerza Armada pasa algo que la gente no se ha dado cuenta, que es que la gran mayoría de la Fuerza Armada está contra Maduro. Ustedes podrían decir, bueno, pero ¿por qué no han actuado? ¿Y por qué reprimen a la gente cuando van a manifestaciones? Lo que pasa con el aparato represivo es que hay que hacer una distinción muy clara. Una cosa es el aparato represivo y otra cosa es la Fuerza Armada. Porque lo que estoy diciendo es congruente. El gobierno maneja, sí controla el aparato represivo, pero eso no quiere decir que controla la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque en un juego como este, normalmente el jugador más débil, ante una situación desesperada, hace lo que se llama un bluffing, o un alardeo falso de fuerza. Nosotros estamos proponiendo, para acopiar fuerza, lo que se llama un equilibrio de coordinación o de mancha solar. ¿Qué quiere decir eso? Un equilibrio de mancha solar es aquel en el cual la gente ve un evento público, todo el mundo lo ve, y eso permite que todas las fuerzas potenciales se alineen. Es como un disparador para que esas fuerzas se coordinen y tú tengas toda la fuerza a tu disposición para derrotar al enemigo. Entonces, el equilibrio de mancha solar consiste en un nuevo evento, en una nueva consulta tipo 16 de julio. En esa consulta nosotros vamos a elegir presidente, ¿verdad? Y de manera pacífica igualmente. Y bueno, eso va a servir para que en este caso no ocurra lo que ocurrió el 16 de julio, que fue un evento simbólico nada más. En este caso creemos que puede ser, estamos convencidos totalmente de que va a ser un evento efectivo, porque todas las fuerzas se van a coordinar. En Venezuela tenemos que tener un nuevo estilo para gerenciar el gobierno y el Estado y la sociedad. No podemos desechar todo lo del pasado y empezar siempre con borrón y cuenta nueva, ¿no?, para ganarnos todo el mérito. No, hay que reconocer el mérito a quien lo tiene. En la Cuarta República ocurrieron cosas muy buenas y el Pacto de Punto Fijo es como el símbolo de las cosas buenas que ocurrieron ahí. Sin embargo, el Pacto de Punto Fijo tuvo sus defectos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, corregirlo. Fíjense que una de las cosas buenas del Pacto de Punto Fijo es que fue una alianza de rivales, una alianza de rivales políticos, de rivales electorales. Sin embargo, ellos se pusieron de acuerdo para que el veredicto de las urnas, de los votos, iba a ser acatado por todos los de la alianza. Y así, bueno, hubo alternabilidad, etc. Eso es una cosa buena que hay que hacer ahorita. Y el Pacto Republicano, entonces, tendría la conjunción de partidos que quieren ponerse de acuerdo, aunque son contrincantes electorales, para respetar el resultado de una elección democrática. En este caso, los partidos que estamos llamando a esta coalición son partidos diversos, incluso opuestos ideológicamente. Entonces aquí caben partidos de derecha, partidos de izquierda, partidos de centro, todo el espectro político, ¿verdad? De manera que ese es un componente, pero de las cosas que hay que corregir del Pacto Republicano también, además, es que este pacto no aceptó a la izquierda. En ese pacto fue un pacto solamente de partidos como de derecha o de centro. Hay que incluir a la izquierda democrática también, así como incluimos a la derecha, el centro, hay que incluir a la izquierda. De manera que eso sería un aporte histórico del Pacto Republicano. Adicionalmente, el Pacto de Punto Fijo falló porque ocurrió lo que hemos dicho, que se transformó en una partidocracia y por esa vía en una cleptocracia. Cleptocracia es el poder de los delincuentes. Y ese poder de los delincuentes venía desde antes de Chávez también. Claro que con Chávez y Maduro se exacerbó como nunca. Pero la idea es que la sociedad civil, que son los dolientes, los dueños,
si ellos están representados en el pacto, y no es un pacto solamente de gerentes, de representantes, ese pacto va a tener mucho más éxito, porque los que van a mandar ahí no solamente son los partidos que se pueden coger la cosa pública que pertenece al soberano, sino que va a estar el soberano representado con sus mejores proxies, ¿no? A través de los sectores, a través de las regiones, ¿verdad? La organización territorial y sectorial de la sociedad civil va a estar representada en el pacto. De manera que la corrupción no se va a meter en el pacto como se había metido antes en la Cuarta República y por supuesto en la Sexta República, en la Quinta República. Otra cosa que el pacto republicano garantiza es que los militares son una fuerza absolutamente determinante en el destino político del país. No es cuestión de quejarse cuando dan un golpe que no nos gusta y alegrarse cuando dan un golpe que nos gusta. No, es una cuestión no adaptativa y pasiva, sino hablar con ellos, ¿verdad? Ponerse de acuerdo para respetar los intereses de cada quien, ¿no? Y ellos incluso como sector, entre comillas, egoísta, van a ser beneficiados en un juego de largo plazo. Eso se conoce en teoría de juego como el teorema del pueblo. ¿Por qué? Porque si tú cambias un juego de estático a un juego dinámico, se producen cooperaciones entre los jugadores que terminan siendo mejores para cada uno de ellos si ellos no se ponen de acuerdo. De manera que la Fuerza Armada aquí va a ganar, pero no se va a ir por la vía del rentismo petrolero, el cazarrentismo, ¿verdad? Y van a estar pendientes ahí de capturar la renta y ser una mafia más de este conjunto de cazadores de renta, ¿no? Del cartel de mafia que nos domina. También la comunidad internacional, porque el Pacto de Punto Fijo tomó lo que ocurría en la comunidad internacional como algo dado y se adaptaba pasivamente a eso. No, ahorita tenemos que llegar a acuerdos con la comunidad internacional, ¿verdad? Y que no sean acuerdos de un periodo presidencial, que sea el canciller, el presidente de turno que llegue a acuerdos con el resto del mundo. No, vamos a llegar a acuerdos que trasciendan en un periodo presidencial, así como que hay acuerdos políticos entre los partidos que trascienden periodos presidenciales. También es conveniente llegar a acuerdos de largo plazo con la comunidad internacional. Entonces, el pacto republicano consiste en la alianza de esas cuatro fuerzas: los partidos, ¿no?, del coraje, de amplio espectro, la comunidad internacional, los militares institucionalistas y la sociedad civil, que es la que estamos impulsando nosotros como Movimiento Libertadores. Entonces creemos que si llegamos a este acuerdo, ¿verdad?, podemos muy bien salir de esto, y las condiciones para este nuevo periodo después del 20 de mayo, van a permitir este nuevo acuerdo. ¿Por qué? Porque ahorita la MUD o el Frente Amplio está como huérfano de propuesta en positivo. La propuesta de una consulta tipo 16 de julio para nombrar un nuevo gobierno por nosotros mismos haría historia de nuevo, y no solamente sería una historia simbólica, sino una historia fáctica. Por eso nosotros estamos llamando a este proceso un proceso de primavera venezolana, un proceso en el cual estamos reviviendo de las cenizas, después de un invierno, de una oscuridad muy grande, de cosas muy malas, ¿verdad?, que serán escritas también en la historia. Vienen tiempos muy buenos que vamos a escribir nosotros, impulsadas por la propia sociedad civil, los partidos que están conscientes, que quieren jugar realmente coraje y no cohabitación, la comunidad internacional que se va a beneficiar con esto, y la misma Fuerza Armada. De manera que vienen tiempos buenos. Eso es lo que es el Movimiento Libertadores, la sociedad civil irrumpiendo de nuevo en la política, pero no en la política electoral, sino en la política con P mayúscula. ¿Para qué? Para retomar lo que nos pertenece, ¿verdad?, la república, nuestra propiedad, y para poner a los partidos a servir al soberano y no a servirse del soberano, que es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. ¿Para qué? Para también curar esta enfermedad del rentismo petrolero,
porque a pesar de que es una enfermedad muy, muy mala, también tiene su cura. Esa es una enfermedad que se ha comprobado que se puede curar, como el caso de Noruega, que es un país petrolero, pero produce mucho, exporta, ¿verdad? Tiene una situación política muy buena y tiene los índices de desarrollo económico y social más altos del mundo. ¿Por qué? Porque ha curado esta enfermedad. ¿Y cómo hacerlo? Por diseño institucional, para que la propiedad de la renta no sea del gobierno ni de la oposición, sino sea de todos los venezolanos. Y ellos se benefician de esta manera, por ejemplo, con un fondo petrolero tipo Noruega. De manera que vemos nuevos tiempos por venir, vemos con esperanza lo que puede ocurrir. Paradójicamente, la cosa está tan mal, está tan desquiciada, que un mínimo de cordura hace milagros. Y en eso consiste la primavera venezolana. Muchas gracias.